Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó Jesús a un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Durante esta semana hemos venido leyendo en el Evangelio de San Marcos cómo Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, desciende la fuerza de Dios sobre él. Es ungido por la fuerza del Espíritu Santo. Y esa fuerza del Espíritu Santo le da poder a él para sanar, para liberar a las personas endemoniadas. Lo hemos visto durante estos días, cómo está él sacando los demonios, cómo está curando. Y los milagros de Jesús hacen parte de todos esos signos del reino. Comienzan a mostrarse los signos del reino de Dios, del reinado de Dios. Hoy precisamente vemos a Jesús curando a un leproso. Y es importante tener en cuenta los gestos de Jesús y los gestos del leproso. Le dice el leproso: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús le dice: «Si quiero, queda limpio». El leproso se le acerca a Jesús y se pone de rodillas frente a Jesús. Es decir, ese gesto de tirarse en el piso, lo dirá otros textos, o de colocarse de rodillas, hace referencia a que el leproso reconoce que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso se coloca de rodillas. Ese gesto de colocarse de rodillas hace referencia a una actitud que a veces nos falta a nosotros también. ¿Será que Jesús sí es para nosotros nuestro Salvador? ¿Será que Jesús sí es para nosotros el Mesías? ¿Será que nosotros sí tenemos actitudes de humildad frente a Dios cuando nos acercamos a Él? ¿O pasamos por soberbios? Entonces, una de las características que debemos tener nosotros como cristianos y como creyentes cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo de forma sencilla y humilde. Dice la palabra de Dios: un corazón contrito y humilde, un corazón contrito y arrepentido, no lo desprecia Dios. Entonces nos está invitando la palabra de Dios como primera enseñanza a tener actitudes de humildad y de mansedumbre. A veces nosotros somos muy orgullosos, a veces nosotros somos muy prepotentes, a veces nosotros pasamos por encima de las demás personas. A veces nos creemos más que los demás. Y si nosotros estamos teniendo esas actitudes, pues no estamos ejerciendo nuestro rol de cristianos. Un cristiano tiene que tener actitudes de humildad. Un cristiano tiene que aprender a rebajarse, como lo hizo Jesús. Siendo Dios, se hizo uno de nosotros. Qué bueno pedirle hoy al Señor en esta mañana la humildad, que nos regale esa capacidad de ser mansos y humildes de corazón, como lo dice Él. Mansos y humildes de corazón, porque el Señor acepta y quiere a los humildes, pero detesta a los soberbios, dice la palabra de Dios. Entonces la primera enseñanza es
a tener actitudes de humildad cuando nos acerquemos a Dios y cuando también nos acerquemos a las demás personas. Lo segundo que nos muestra el texto es la actitud de Jesús. Jesús extiende la mano y lo toca. Resulta que el leproso es una persona que está excluida por la comunidad, es un impuro, por eso entonces tiene que apartarse. Y a pesar de ser un impuro para los de su época, Jesús se acerca a él y lo toca. Ese gesto de Jesús de acercarse y de tocarlo nos está diciendo de la importancia de devolverle la dignidad a la persona. A Jesús le interesaba mucho más la persona, le interesaba devolverle la dignidad a la persona. Qué bueno nosotros tener ese gesto también, hacernos esa pregunta. ¿A cuántos nosotros le hemos extendido la mano? ¿A cuántos nosotros hemos podido ayudar? ¿Y a cuántos, pudiendo nosotros ayudar, no hemos ayudado? Entonces nos está invitando a la compasión y a la misericordia que debemos tener nosotros frente al dolor de los demás, frente al sufrimiento de los demás. Miren, nosotros le pedimos a Dios compasión y misericordia en los momentos difíciles, en la enfermedad, en las situaciones dolorosas, pero a veces nos falta compasión. Queremos compasión de los demás, pero nosotros no tenemos compasión con los otros. Entonces, ¿a cuántos nosotros hemos podido extenderle la mano y hemos podido ser misericordia para los demás? Hemos sido providencia para los demás. Cuando alguien llegue a pedirte algo, no te niegues. Ofrécele la mano, ofrécele la ayuda. Cuando alguien te pida ser escuchado, aprende a escuchar, porque eso también es gesto de compasión y de misericordia. ¿Cuántas personas necesitan ser escuchadas en la casa y no son escuchadas? ¿Cuántas personas necesitan una palmadita en el hombro y decirle, vamos para adelante, todo va a salir bien? Animarlo. Un cristiano tiene que aprender a animar a otros. Un cristiano tiene que aprender a animar y dar esperanza a los demás. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude en estas dos cositas. La primera, a tener actitudes de humildad, y la segunda, aprender a extender la mano como lo hizo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.